tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, aprovechando esta época del año donde estamos celebrando el Día de Muertos aquí en México, recordé una novela que es un clásico de la literatura gótica en inglés y que bueno, viene bien a cuento en esta época del año. Y esta novela se llama Frankenstein, de la autora inglesa Mary Shelley. Y bueno, él es un personaje que la cultura popular se ha apropiado completamente de él, aunque en realidad Frankenstein es el doctor, el científico que crea a la criatura, quien es pues para todos conocida. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues al parecer todos conocemos la historia de Frankenstein, pero en realidad no es así, ha tenido algunas malas interpretaciones, como sucede con muchos personajes también literarios, ¿no? Que podemos decir del señor Scrooge, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que ya son propios para todos nosotros, pero en realidad no conocemos bien su historia. Así, no hay que olvidar que el título completo de esta novela es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y bueno, Prometeo es el personaje mitológico en la mitología griega quien crea el fuego, ¿no? Esto es sumamente simbólico y metafórico porque, bueno, el fuego siempre va a representar la civilización. Cuando el hombre conoce el fuego, se deja de ser nómada, se vuelve sedentario y entonces empieza a crear una civilización. Y bueno, eso por un lado. Por otra parte, también Prometeo es quien crea a los hombres con arcilla, él los moldea y entonces crea a la humanidad un poco a semejanza de los dioses y de los semidioses, y eso es lo que hace que Zeus esté tan enojado con Prometeo y bueno, todo lo que deriva de este mito, ¿no? Pero bueno, lo importante es recordar esto y creo que de ahí parte la idea, obviamente, inicial de por qué Mary Shelley decide escribir una novela como estas en el siglo XIX. Se publica en 1831, el esplendor de la época romántica, de la literatura romántica en Inglaterra, pero no olvidemos que hace referencia al siglo XVIII, lo que pasaba con la revolución industrial, la tecnología, los grandes avances en la ciencia que está teniendo Inglaterra en ese tiempo y en contraposición con lo que pasa en el siglo XIX, donde digamos que el arte, la literatura, una vez más quiere regresar a los clásicos, quiere regresar a la literatura de los romanos y de los griegos, y también quiere regresar a sus ideas y por supuesto nos habla mucho la literatura en Inglaterra del siglo XIX de la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. Por eso, bueno, pues obviamente no es gratuito que aquí en una novela como Frankenstein tengamos estas descripciones maravillosas del hielo, de la naturaleza, de los árboles, porque eso la pone también en el contexto literario o en la época a la que pertenece. Y eso es muy relevante para entender cuál es la relación que existe entre lo que pasó antes con la revolución industrial, lo que está pasando en Inglaterra en el siglo XIX, la relación que existe con la naturaleza, con los clásicos y sobre todo la relación que existe entre el hombre y su entorno, con sí mismo, ¿no? Cómo se percibe y cómo es que experimenta todo tipo de emociones. Eso por un lado. Además, la novela en sí, bueno, pues nos ubica perfectamente como lectores en este contexto. No olvidemos que tenemos tres distintos narradores, ¿no? El primero es este explorador que en la búsqueda en el norte de Europa va transitando en su barco por tierras lejanas con el hielo y ahí se encuentra este hombre solitario que va caminando por ahí, lo rescata, que es precisamente el doctor Víctor Frankenstein, quien ha sido el que creó a esta, construyó, dio vida a esta criatura, a este monstruo bueno, pues obviamente sabemos que no resultó como él esperaba y así el doctor Victor Frankenstein está huyendo y bueno, la otra voz nos dice realmente qué es lo que pasa con la criatura, por qué nunca pudo encajar o nunca pudo pertenecer a este contexto, nunca pudo incorporarse a la sociedad y creo que pues también es uno de los grandes mensajes de esta novela, ¿no? Porque una persona, un individuo, alguien es rechazado por su aspecto físico, porque infunde miedo, porque no conocemos, porque es desconocido o es poco común a lo que estamos acostumbrados y bueno, pues eso genera rechazo inmediatamente, ¿no? Además,
bueno, la historia cuenta que esta novela surge de un momento en el que están en una casa de campo disfrutando Mary Shelley con su esposo, el gran poeta Percy Shelley, que bueno, es muy, muy influyente en la época romántica inglesa, y también con Lord Byron, quien es otro de estos escritores o poetas románticos, con mucha más gente, y entonces ellos se encuentran ahí en este lugar y deciden hacer un concurso para ver quién escribe la historia de miedo pues más eficiente, la mejor, ¿no? Y bueno, pues dicen, se supone que de ahí sale esta historia de Frankenstein y obviamente pues Mary Shelley es la ganadora de este concurso. No olvidemos que cuando ella escribe este libro solo tiene 19 años, al ser la esposa del poeta Percy Shelley, pues bueno, se entiende que había tenido varios embarazos frustrados, entonces también ella tiene esta situación donde plantea que, bueno, solo puede crearse vida a través de la muerte porque no ha logrado los embarazos. También de ahí viene esta idea de unir partes de otros cuerpos para construir una nueva vida, ¿no? Entonces, como vemos, esta novela pues está situada en todo este contexto literario y artístico de la época, pero además pues obviamente lleva a grandes reflexiones de lo que pasa en el mundo en general, ¿no? Estos personajes nos enseñan qué es lo que quisieron lograr, cuáles son los riesgos o las implicaciones de los avances tecnológicos o científicos, que bueno, pues nunca están de más, ¿no? Siguen estando muy vigentes hasta el día de hoy, porque tendríamos que pensar hasta dónde llega o cuál es el alcance de este poder que tiene el hombre para crear cosas nuevas. Y precisamente eso es lo que mueve o lo que la línea que nos cuenta la historia del doctor Victor Frankenstein, porque cuando le encuentra el explorador y además le empieza a platicar su vida por primera vez, porque bueno, recordemos que él viene huyendo, entonces es la primera vez que se va a sentar y va a explicar qué fue lo que pasó. Ahí nos enteramos, bueno, de su vida anterior, de su amor por Elizabeth, pero también ahí vemos y conocemos pues la gran culpa que invade a Víctor Frankenstein por no haber sido capaz de tener un resultado positivo, digamos, por este experimento que él lleva a cabo, ¿no? Y ahí es cuando conocemos cómo construyó esta criatura, que obviamente regresa a Prometeo. Recordemos que Prometeo crea al hombre a través del fuego. En este caso, Víctor Frankenstein no lo hace a través del fuego, lo hace a través de la electricidad, cosa que también pues, nos refleja muy bien lo que son los avances científicos y tecnológicos que se están dando en Inglaterra, específicamente en Europa, en el siglo XVIII, y que ella va a explicar acá, ¿no? Entonces, todas estas tres voces pues se van conjuntando para que nosotros como lectores entendamos que cada uno de ellos tiene una historia que contar, tiene una perspectiva o un punto de vista de lo que sucedió en este intento por crear vida. Y bueno, como les decía, ¿no? Es un claro ejemplo del rechazo, de cómo ciertos grupos o las sociedades, cuando no comprenden algo, cuando hay un miembro que es distinto, pues en lugar de tratar de aceptarlo, acogerlo e integrarlo, pues es más fácil rechazarlo. ¿Y cómo se logra este rechazo? Pues a través del miedo, ¿no? Siempre infundiendo el miedo alrededor. Y bueno, es una historia que, como les decía, sigue estando muy vigente. Es, creo que, fundamental que la leamos, porque además también no solamente representa el contexto de la literatura romántica, del romanticismo en Inglaterra, pero también es un claro ejemplo, un clásico de la literatura gótica que desemboca también de todo esto, ¿no? En la literatura gótica, por supuesto, tiene que haber una profunda relación con la naturaleza, por eso siempre hay estos fenómenos naturales o estas situaciones que no se tenían contempladas, que vienen a trastocar todo el entorno naturalmente. Están estos escenarios, castillos, casas que son lúgubres, que por alguna razón nos inspiran miedo. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de decir este criatura, este ser, este monstruo que es totalmente desconocido, que no tiene ninguna referencia, digamos, en el contexto habitual
en el que están los personajes y por eso es que nos da tanto miedo y bueno, los personajes tienden obviamente a rechazarlo. Entonces, bueno, a pesar de que de Frankenstein es una novela muy de su tiempo, muy del siglo XIX y de una reflexión sobre este contexto, creo que sí sigue estando vigente, que también nos hace reflexionar sobre los mitos, cómo los construimos, cuál es el lugar o el papel que juegan todavía en la actualidad y por supuesto nos lleva a reflexionar en nuestro papel como humanidad, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias o podrían ser las consecuencias de todo esto. Así que les animo a leer Frankenstein de Mary Shelley, a que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.